Grabar la clase. Vamos a continuar con el tema que estamos revisando, nomenclatura de los compuestos orgánicos. La clase anterior concluimos con hidróxidos. Entonces vamos a continuar con oxiácidos dentro de los grupos funcionales de los compuestos que estamos revisando. Entonces, en la clase anterior vimos los hidróxidos y ya vimos su nomenclatura y la forma de integrar su fórmula a partir del nombre o integrar el nombre a partir de la fórmula. Entonces vamos a continuar con los ácidos. Primeramente vamos a definir qué es un ácido. Comentamos que los hidróxidos que se forman a partir de los óxidos básicos son alcalinos. Dentro del pH se consideran bases. Su pH va de 7 hacia arriba hasta 14, donde 7 es neutro para el agua, pH 7, de acuerdo al contenido de iones hidróxido que tiene y iones hidróneo, que es lo que le da la característica ácida o básica, ¿no? Entonces, los ácidos son el complemento de los hidróxidos en cuanto a la composición o la definición de pH. Los ácidos van de 7 hasta 0, sin tocar el 7 porque es el neutro, y se consideran sustancias ácidas por su pH. Lo que le da la composición ácida a una solución es el protón, es el hidrógeno. Lo que le da la composición básica a una solución es el ion hidróxido. Cuando vimos los hidróxidos, el ion hidróxido es este grupo funcional hidróxido es el que le da la consistencia básica a una solución. Pues en los ácidos ocurre lo contrario. La otra parte, recuerden la molécula del agua está formada por H2O, está formada por un protón libre, H, llamado ion hidróneo, y un grupo que es el ion hidróxido. Por eso el agua es neutra, porque tiene tanto la composición ácida como la composición básica, por lo tanto se considera que es neutra. La parte ácida neutraliza la parte básica. Entonces, un ácido, dice, es aquella sustancia que libera iones hidróneo, es decir, iones hidrógeno, cuando se disuelve en agua. Es decir, que cualquier ácido que pongamos en agua inmediatamente libera protones. Esos protones son los que le dan el pH ácido. Los óxidos ácidos que se generan a partir del ion óxido más los no metales en la tabla periódica, al combinarse con el agua forman ácidos llamados oxiácidos. Aquí falta la I, ¿verdad? Oxiácidos. Aquí ponemos unos ejemplos. Como sabemos, ahorita las ecuaciones químicas son ilustrativas. Todavía no entramos a ese concepto, pero para irnos familiarizando con ellas, aquí tenemos los iones óxido unidos a un no metal, formando óxidos básicos, óxidos ácidos, también llamados anhídridos. Aquí tenemos el dióxido de carbono, que se conoce como dióxido de carbono, también anhídrido carbónico. Entonces se combina con el agua y forma un ácido. El pentaóxido de dinitrógeno, con su nombre sistemático, al mezclarse con el agua forma también un ácido, el ácido nítrico. El trióxido de azufre, cuando se combina con el agua, que también es otro óxido ácido o anhídrido, forma también otro ácido que es el ácido sulfúrico. Así nos damos cuenta de que todos los ácidos oxiácidos tienen una terminación ico. ¿Sí? Si es el carbono, porque el óxido o el anhídrido es el anhídrido de carbono, del ion carbono, el ácido va a ser carbónico. Si es el nitrógeno, el no metal que forma el óxido, el ácido va a ser nítrico.
al azufre sulfúrico. Entonces, así el que le da el nombre al compuesto es el anión. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido perclórico, es el cloro, el que está como no metal. Aquí tenemos el fósforo, es el ácido fosfórico. Aquí tenemos el crómico, el cromo, como un ejemplo de que los ácidos, los oxiácidos también pueden venir de, no solamente de los no metales, hay sus este, excepciones. Entonces el cromo también es un ácido que se forma a partir del cromo y se llama ácido crómico. Entonces, no son muchos los oxiácidos. Recuerden que los oxiácidos son poquitos porque son los elementos no metálicos de la tabla periódica, que son los menos, ¿sí? Los que están a mano derecha, los verdecitos en esta tabla periódica. Entonces son pocos porque el grupo 8A, que son los gases inertes, pues no participan dentro de los compuestos porque son inertes precisamente, no tienen electrones libres en su último nivel de energía que les permita generar un enlace químico y formar compuestos. Por lo tanto, son pocos los aniones y por lo tanto son pocos los óxidos ácidos y por lo tanto son pocos los oxiácidos. Realmente aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos el ácido yódico. Nos faltaría el ácido brómico. Más adelantito por ahí viene un ejemplo del ácido brómico. Entonces, realmente son pocos. Aquí prácticamente estamos mencionando la mayoría de ellos. ¿Qué tenemos que memorizarnos de estos compuestos? ¿De dónde vienen? Un oxiácido siempre viene de la reacción entre un anhídrido o un óxido ácido con el agua. Su nombre termina en ico, con referencia al no metal, ácido carbónico, y comienza con el nombre funcional de ácido. Así como los hidróxidos comienzan siempre con el nombre funcional de hidróxido, y los óxidos con el nombre funcional de óxidos, estos compuestos comienzan con el nombre funcional de ácido. Y sabemos que el concepto de ácido o la propiedad ácida se debe a que contienen hidrógeno en su estructura química como catión, con una valencia positiva. Y este hidrógeno es liberado cuando entra en solución este compuesto y forman soluciones ácidas con pHs de 0 a 7 sin tocarlo, porque el 7 sabemos que le corresponde al agua porque el agua es neutra. Entonces, otra cosa importante que hay que memorizar de estos compuestos es su estructura química. La estructura química es característica, comienzan siempre con hidrógeno, siguen con el no metal y terminan con oxígeno. Por eso se llaman oxiácidos, porque contienen oxígeno en su estructura química. Porque vamos a ver adelante los hidrácidos que no contienen oxígeno. Hay dos tipos de ácidos, ¿no? Entonces, estos compuestos, la estructura química de ellos nos indica que son un oxiácido. La presencia del hidrógeno como catión y la presencia de un óxido ácido, es decir, de un anhídrido unido a ese hidrógeno. Entonces, esa es la estructura característica de estos compuestos. Profe, Dime. por ejemplo, en esta reacción en la que el anhídrido actúa como si fuera un catión, ¿qué diferencia habría entre un anhídrido y un radical? Porque están los radicales así como el disulfato y el sulfito. No, lo que es que los óxidos ácidos, cuando los óxidos ácidos son los compuestos más complejos de todos los que vamos a ver. Porque así como los hidróxidos que vimos, lo más que puede haber es que haya 1, 2 o 3 iones hidróxido unidos al metal y no pasa de ahí. Cambia el nombre del compuesto, dependiendo de la valencia con la que esté trabajando, si le damos terminación ico o oso. Y esa nomenclatura es básica para todos los compuestos que estamos viendo. Los oxiácidos tienen una particularidad de que estos compuestos pueden ganar o perder oxígenos y en un determinado momento, por lo que cambia su estructura química y cambia su nombre.
o pueden perder todos los hidrógenos, como lo hacen todos los ácidos. Todos los ácidos, cuando entran en solución o reaccionan con otro compuesto, si reaccionan con una base, por ejemplo, pueden perder sus oxígenos, sus hidrógenos, de hecho los pierden. Al decir los pierden es que se separan dentro de la fórmula, ¿no? O sea, recuerden que en todos los compuestos que vemos en su fórmula química siempre está la parte positiva y la parte negativa. En estos compuestos, si observamos, la parte positiva siempre es el hidrógeno, es el catión, y la parte negativa o el anión no es un solo átomo, no es un ion atómico, es un ion poliatómico y contiene oxígeno y el no metal. Este ion es el anión, el NO3 es el anión y no se separa cuando el compuesto reacciona en forma directa con otro para formar alguna sal o formar agua, o simplemente cuando lo pongo en solución, es decir, lo echo en agua, siempre se separa el hidrógeno y queda sin desintegrarse el anión, ¿sí? Por eso estos ácidos, cuando se desprenden del hidrógeno, quedando únicamente el anión tiene otras características, que tiene otras propiedades también, ¿sí? Son los radicales o los llamados este, oxianiones, oxianiones o el anión del óxido ácido o el radical. Y este compuesto tiene sus propias propiedades y no se separa y tiene su propia carga. Porque, por ejemplo, aquí en el ácido carbónico, ¿qué carga tiene el ion carbonato? Que ahorita ya le vamos a poner ion carbonato. Ahorita con estas reglas que siguen acá, vamos a ver por qué le estoy llamando carbonato, ¿eh? El ion carbonato, ¿qué valencia tiene este compuesto en el oxiácido? ¿Qué valencia tiene? ¿Cuál es su carga? Lo podemos definir de la ecuación, ¿verdad? Como lo hemos hecho con todos los demás compuestos. Su carga es positiva, es un catión. El CO3 no es un anión. Si lo observas en la ecuación química, está del lado derecho. Por lo tanto, es la parte negativa de una fórmula. Siempre del lado derecho están los negativos y siempre del lado derecho están los positivos. Y si estamos identificando en forma inmediata que el hidrógeno trabaja con +1, es el catión. En la tabla periódica trabaja con +1. De hecho, se encuentra del lado acá de los cationes, ¿no? Pero en, Entonces, un, ajá, sí, dime. en una ecuación química no se pone, no se escribe primero el catión y luego el anión. Correcto, de la forma en que está aquí, en un compuesto. En un compuesto siempre se escribe primero el catión, como está aquí. El catión está de este lado, está del lado izquierdo. Entonces, Pero digo, el anión tiene pero, que ser... ¿Dónde? perdón, profe, Sí, no, pero dime. digo, pues, donde aparece así como la suma, que primero se pone el catión donde dice ahí 2CO2 y ya Sí. luego se pone el anión, que es el No, agua H2. no. En una reacción química, en una ecuación química, no hay distinción en ese aspecto. O sea, no hay cationes ni aniones en una ecuación química de este tipo. Porque si estamos hablando en óxido reducción, pues sí vamos a trabajar con puros cationes y aniones. Pero en estas fórmulas químicas fundamentales, que son la mayoría que vamos a trabajar, no, el hecho de que el CO2 esté aquí no significa que sea catión. El CO2 es una molécula neutra, ¿sí? Es el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono sí tiene su parte positiva y su parte negativa. Aquí el catión es el carbono que está trabajando con valencia de -2, de +2, perdón, y el oxígeno que está trabajando con valencia, en ese caso de -1, multiplicó por 2, entonces el carbono está trabajando con la valencia de +4. O sea, cada compuesto, cada fórmula química de un compuesto, sí tiene su forma positiva y su forma negativa, pero en una ecuación química no. En esta ecuación química, como es la primera ecuación química, no estamos viendo las semirreacciones. El CO2 es neutro ahí y el agua es neutra también. O sea, aquí no hay positivos y negativos como compuestos. En la estructura química del compuesto sí. El agua, si checamos el agua, tiene su positivo y su negativo. El positivo es el protón y el negativo es el oxígeno. Pero eso ya es en los compuestos. En la ecuación química no, en la ecuación química simplemente
colocamos las fórmulas neutras de los compuestos y observamos cuál sería su reacción entre ellos para establecer el producto de la reacción en forma de compuesto. Entonces, ¿qué? ¿Cuál sería la valencia del CO3 aquí, en este compuesto? ¿Cómo determino con qué valencia está trabajando un compuesto? En este caso, el anión, que es es poliatómico ahí, el anión está formado por el CO3 completito. Y el protón tiene su valencia también. ¿Cómo determino cuál es la valencia con la que está trabajando cada parte del compuesto si ya conozco su fórmula química? ¿Cómo le hago? Lo hemos estado haciendo en los últimos ejercicios, ¿no? Cuando escribimos el nombre a partir de la fórmula. Sería lo que es devolver todas las valencias Claro, hacia sí, arriba. hacia arriba, los subíndices. Regreso. Cuando ya tengo la fórmula y quiero definir con qué valencia están trabajando cada parte positiva y negativa del compuesto para poder determinar el nombre que le voy a dar, ¿sí? Porque la valencia me indica la terminación o la valencia me indica el número romano en la nomenclatura stock. Entonces, regreso, el subíndice del hidrógeno es un 2. Lo regreso y lo pongo acá arriba del CO3. El CO3, recuerden que es un anión completo, ese no lo voy a separar. Este 3 no es subíndice del anión. Este 3 es subíndice del oxígeno dentro del anión. Aquí hay un paréntesis que no se escribe y hay un 1 afuera que no se escribe porque es 1. Entonces debemos de familiarizarnos con los radicales. Los radicales es una estructura química completa que tiene su propia carga. Entonces el 1 que está aquí afuera lo regreso. Sabemos que el hidrógeno trabaja con +1 y el 2 los pongo acá arriba del anión, es -2, ya como valencia. Por lo tanto, el ion CO3 en el ácido carbónico tiene la valencia -2. De esta forma es como vamos analizando cada oxiácido formado, que no son muchos, son como unos 10, 11 oxiácidos los que se forman nada más. Y ver el anión, la parte negativa, que es la parte interesante de estos ácidos, porque esos aniones van a formar sales, llamadas oxisales, y son muy usados en química. Estos radicales aparecen en muchas reacciones químicas, porque estos ácidos son ampliamente utilizados en química. Son ácidos fuertes que se utilizan bastante en todos los procesos de investigación, participan los ácidos. Principalmente ¿no? El ácido fosfórico, el ácido perclórico. El ácido perclórico es uno de los ácidos más fuertes. Incluso si ese ácido lo pones en un recipiente, en un matraz de vidrio, si no es un matraz de un vidrio especial, se come el vidrio, el ácido es tan corrosivo que se come el propio vidrio, ¿no? El Pirex, hay una reacción química con el sílice y se lo come el ácido. Entonces, por esto estos ácidos son muy usados, ¿no? Y nos vamos a encontrar mucho en muchos procesos de ingeniería, ¿no? Donde se utilizan. Entonces observamos que aquí está el otro radical o el otro anión, el NO3. Aquí está trabajando ¿con cuánto está trabajando el NO3 ahí? El ion nitrato. Con 2 moléculas. No, la molécula acá es otra cosa. Para una sola molécula. Recuerden que estamos analizando el hecho de que aquí salga un 2, es que el balanceo de la ecuación me dice que se forman 2 moléculas de ácido por una molécula de óxido o de anhídrido más una molécula de agua. Pero ahorita no estamos balanceando ecuaciones, ¿no? Esto es ilustrativo para entender de dónde viene el compuesto. Estamos analizando el compuesto en una sola molécula. Entonces aquí ignoro este 2 porque me dice que son 2 moléculas, a mí me interesa una nada más, y analizo únicamente esta molécula. ¿Con cuánto trabaja el NO3 ahí? En la parte negativa, ¿cuál es su valencia? -1. De -1, correcto. Y el hidrógeno. Que es la del hidrógeno. Sí, correcto. El 1 no se escribe, pero aquí abajo hay un 1. Abajo del hidrógeno hay un 1.
Lo regreso y me queda -1 para el NO3. Este es completo, hay un paréntesis y afuera hay un 1 que tampoco se escribe. Ese 1 le corresponde al hidrógeno. Entonces, este ion, el NO, mande. Dile mamá. El NO3 trabaja con valencia -1. El SO4, ¿con qué valencia trabaja en el ácido sulfúrico? -2. Con -2, correcto. El ion clorato, el ClO4. ¿Cuál será su valencia? De este. ¿Cuál es la carga con la que trabaja? -1. Con -1. El PO4, fosfato. -3. Con -3. ¿Sí? Y el cromato. ¿Con cuánto? -2. Con -2, sí, correcto. Es importante conocer las valencias de los aniones porque los vamos a utilizar más para adelante cuando veamos sales. Entonces, si queremos acordarnos cuál es la valencia con la que trabaja un determinado compuesto, un anión de estos, hay que recordar la fórmula del oxiácido, del ácido. Y así devolvemos en nuestra mente rápido el subíndice del hidrógeno. Y el subíndice del hidrógeno siempre es la valencia del anión. Y de esta forma nos los vamos memorizando, ¿sí? Ahorita les recomiendo que hagan una tablita, una pequeña tablita, en donde pongan el nombre del ácido, la fórmula y su nombre. Sabemos que siempre terminan en ico. Y el anión, cuando se separa del ácido, con su valencia, CO3 a la -2, NO3 a la -1, SO4 a la -2, ClO4 a la -1, PO4 a la -3, así. En lo que nos vamos familiarizando con ellos, nos los tenemos que memorizar. ¿Sí? Hay que memorizarnos para poder después seguir trabajando con los compuestos que se generan a partir de estos. Entonces, como haciendo una recopilación, pues esta es la estructura de los oxiácidos, fácilmente identificables porque ningún otro compuesto se parece a ellos. ¿Sí? Recuerden, ahorita hemos visto los hidróxidos, observamos que siempre está el OH presente. Los óxidos, o es el óxido de un metal, o es el óxido de un no metal, como en este caso. Y estos compuestos tienen 3 átomos diferentes. ¿Sí? El H, uno siempre es el protón, otro siempre es el oxígeno, y en medio siempre va uno diferente. ¿Sí? Entonces, y siempre terminan en ico con respecto del nombre del elemento que va en medio, ¿no? Carbónico, nítrico, sulfúrico, clórico, perclórico, fosfórico y así. Profe, Mándeme. perdón por interrumpir, pero No, dime. ¿de verdad que los radicales tienen solo una valencia? Sí, claro que sí. ¿Y por qué los radicales Sí, tienen una sola valencia, mientras que los elementos pueden tener varias? Porque el radical se forma a partir de las propiedades de los demás elementos. En el tema que sigue terminando este tema de nomenclatura, vamos a ver estructura de Lewis y la regla del octeto. Y ahí vamos a trabajar precisamente con estos radicales, con estos iones. Y vamos a ver cómo se forma el ion carbonato y por qué razón tiene valencia de -2. Y nos vamos a dar cuenta de que dependiendo de la configuración electrónica de los 3 oxígenos y del carbono que forma el ion, cuando hagamos la regla del octeto para ver, sabemos que la forma más estable de un elemento químico cuando se encuentra unido a otro para formar un compuesto, la forma más estable es tener 8 electrones alrededor de él, es la regla del octeto. Así funcionan los elementos. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué razón es -2 para el compuesto. Y no puede ser otro, porque otra valencia diferente implicaría una energía de formación que se llama energía de Gibbs,
para ese compuesto, y esa energía termodinámicamente no puede funcionar en la naturaleza y no se puede formar de otra forma diferente. O sea, los elementos químicos tienen que respetar siempre o cumplir con las propiedades de ellos como elementos. La electronegatividad en la formación de un anión, también es bien importante la electronegatividad. Siempre se unen elementos menos electronegativos con otros más electronegativos. Y eso permite únicamente que se puedan unir de una forma específica y no de otra. Por lo tanto, siempre queda con la valencia de -2. Quiere decir que cuando se unió el oxígeno, esos 3 oxígenos se unieron con el carbono para formar el anión, ese radical, le hicieron falta 2 electrones para completar el octeto y los tiene que ganar forzosamente de otro lado. ¿Sí? Recuerden que los electrones son partículas subatómicas que se encuentran libres en la naturaleza. Se encuentran libres en las soluciones, se encuentran libres en el aire, el electrón anda por todos lados, ¿no? Mientras que los demás partículas no, esas están en el núcleo. Entonces, este compuesto gana 2 electrones, por ahí alguien se los presta y queda con carga de -2, porque ganó 2 electrones. Pero ese análisis lo vamos a ver a detalle, terminando esto, y vamos a ver estructura de Lewis para entender por qué razón tienen esa valencia y no otra, ¿verdad? Los compuestos no, los oxianiones. Los elementos químicos sí sabemos que trabajan con diferentes valencias, porque también depende de su configuración electrónica. Dependiendo de cómo se acomodan sus electrones en su último nivel, si tiene 2 espacios libres, pues puede trabajar entonces con 1 y con 2, porque puede ganar o compartir 2 electrones, o simplemente puede compartir uno nada más. Entonces trabaja con las 2 valencias. Y hay muchos átomos que por su carga electrónica realizan un fenómeno o un proceso que se llama hibridación. Y hay electrones interiores que diríamos, ese electrón está por dentro, ese nunca va a formar enlace. Sin embargo, viaja el electrón hacia afuera, se llama hibridación. Y puede formar incluso otro enlace más que en su configuración electrónica aparentemente no podía hacerlo. Entonces, por eso los átomos en la tabla periódica vienen con muchas valencias, porque depende de cómo esté trabajando el elemento químico y depende de su configuración electrónica. Pero los compuestos que se forman a través de los átomos y las propiedades de los átomos, eso ya podemos analizar específicamente sus propiedades y ver por qué trabajan con una valencia y no con otra. Entonces, estos radicales trabajan con esta valencia. Si el CO3, en lugar de ganar 2 electrones, nomás gana 1, se puede quedar con la valencia de -1 también. Pero la valencia más estable, es decir, su molécula en la naturaleza se siente mejor, esa molécula siempre procura estar así, es con -2. Es con -2. Entonces, por esa razón, ¿va? Entonces aquí estos trabajan con esa carga y estamos definiendo la carga en función del ácido que la formó o a partir de, sí, del ácido que se formó, ¿no? De ahí estamos definiendo las cargas de estos aniones, ¿sí? No estamos haciendo el análisis químico para formar el ion carbonato, pues eso viene más para adelante. Ahorita hay que memorizarse los compuestos y saber que están ahí, con qué valencia trabajan, y después vamos a ver cómo se formó el ion nitrato para formar el ácido, y ya lo vamos a analizar. Pero ya sabemos de dónde viene el ion nitrato, de qué oxiácido viene, cuál es su valencia y cuál es su estructura química, que es lo que estamos ahorita memorizando. Todo esto es mucha memorización, ¿no? Hay que memorizar todas las propiedades y la estructura química de las fórmulas. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos compuestos cuya parte negativa siempre es el óxido ácido o el oxianión y la parte positiva siempre es el hidrógeno? Tienen 2 tipos de propiedades. Una es la propiedad del ácido. Y esa propiedad de estos oxiácidos es que ganen o pierdan oxígenos, porque pueden ganar o perder oxígenos. Sí, pero recuerden que si ganan o pierden oxígenos, se genera otro compuesto diferente, que no es el óxido fuerte original. Cuando lleven química analítica van a ver eso de los
los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Se forma un ácido débil. Por ejemplo, el ácido nítrico, si pierde un oxígeno, va a ser el ácido nitroso, HNO2. El ácido nitroso es un ácido débil, como no es su configuración química más estable, porque el anión está perdiendo un oxígeno y el anión trata siempre de estar como NO3 y no como NO2. Por eso se llaman ácidos débiles, porque con cualquier reacción química o cualquier momento así, vuelve a formarse el ácido fuerte, ¿sí? O sea, tiene una potencia química más baja, por eso se llaman ácidos débiles. Entonces, las reglas que se aplican a estos ácidos, dependiendo de si ganan o pierden oxígeno, tiene una para cuando gana un oxígeno. Dice, al agregar un átomo de oxígeno al ácido ico se llamará perico, ¿sí? Entonces, fíjense, es que gane un oxígeno. Esta regla no aplica para todos los ácidos que se forman, porque los ácidos dependen de las propiedades químicas de los elementos que los integran, y principalmente del anión, del, del CO3, y dentro del CO3 del carbono, o sea, del anión como elemento químico. El anión como elemento químico en estos compuestos es el carbono, el nitrógeno, el azufre, ¿sí? El cloro, el fosfato, el fósforo. Ese es el anión. Ese elemento tiene sus propias valencias y tiene sus propias propiedades químicas. Entonces, si estos elementos tienen electrones libres para poder aceptar un oxígeno más y unirse a un oxígeno más, lo va a hacer, pero si no, no va nunca a aceptar un oxígeno más, ¿sí? Entonces, esta propiedad aplica para algunos de los oxiácidos, no para todos, de hecho para los menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ácido carbónico, H2CO3, yo nunca he visto, de hecho nunca, no existe el compuesto ácido percarbónico, de decir, mira, este ácido puede ganar un oxígeno más y quedar H2SO4 y formar el ácido percarbónico. Bueno, como nomenclatura sí, pero como compuesto real en la naturaleza no, porque el carbono no te acepta un oxígeno más, no se puede unir aquí no tiene electrones para unirse con otro oxígeno y formar el CO4. Pero sin embargo, bueno, aquí está el ácido brómico y el ácido perclórico. El ácido clórico es el HClO3. Cuando gana un oxígeno, queda el HClO4 y forma el ácido perclórico. Si observamos este compuesto, el cloro, cuando está formando un ácido, sí puede ganar un oxígeno más y formar un ácido llamado ácido perclórico. Pero nunca vamos a encontrar el ácido pernítrico, ¿sí? Porque el oxígeno, el nitrógeno aquí, no puede ganar un oxígeno más, no tiene átomos para poder unirse, perdón, electrones para poder unirse a un átomo más de oxígeno y formar el ácido pernítrico, ¿no? O sea, como proceso de la regla en su nomenclatura, pues sí podemos hacerlo, pero sabemos que en la naturaleza no se puede formar. Entonces, el que ganen oxígenos aplica solo para algunos de los oxiácidos. El ácido brómico, como dice aquí, perbrómico, sí existe, el ácido perbrómico, el ácido perclórico, pero los demás no. Entonces, son poquitos, hay que memorizárselos. Después vamos a ver por qué razón no puede ganar otro oxígeno más. Cuando analicemos el ion clórico, el ion clorato vamos a ver que tiene posibilidad de unirse con un oxígeno más. Pero cuando analicemos el NO3, nos vamos a dar cuenta de que la molécula ya no puede aceptar otra unión más con otro oxígeno. Por esa razón no forma el ácido pernítrico. Pero las otras dos reglas de quitar o perder oxígenos, esa sí aplica para todos. Todos pueden perder oxígenos. ¿Por qué? Porque ya están ahí. Los pueden perder. Dice, al quitar un átomo de oxígeno al ácido ico, el compuesto ahora se llamará oso. Quiere decir que si observo el ácido carbónico, H2CO2 sería el ácido carbonoso si pierde un oxígeno.
el ácido nitroso con NO2, el ácido sulfuroso con SO3, ¿sí? El ácido fosforoso, PO3, el ácido cromoso, CrO3, todos perdiendo un oxígeno. El ácido yodoso, HiO2, el ácido yodoso, todos pueden perder un oxígeno y terminar con nada. Terminar, ahora el ácido se llama oso, ¿sí? Ahora, si pierden un segundo oxígeno, el ácido va a ser ahora hipooso. Quiere decir que si oso es que perdieron uno, hipo significa todavía más pérdida, ¿sí? Hacia abajo, hipooso. Por eso acá es perico, porque todos los ácidos comienzan con ico. Si son más icos, o sea, si ganan más oxígenos, serían perico. Per es hacia arriba, ganancia, hipo es pérdida, hacia abajo. Por eso ahora, si pierden otro oxígeno más, se llamarán hipooso. Entonces, el HSO sería el ácido hipocarbonoso. El HNO sería el ácido hiponitroso. SO2 sería ácido hiposulfuroso. Todos pueden ser osos o hipososos, si pierden uno o si pierden dos oxígenos. Entonces, pues hay que recordar las reglas y memorizar la estructura original del ácido para de esta forma poder visualizar cuando un ácido es con terminación oso o con terminación hipooso. Si en un problema nos dicen del nombre del ácido HNO, pues lo primero que tengo que ver es que es un oxiácido, tiene un hidrógeno, tiene el nitrógeno y tiene oxígeno. Ahora, ¿de dónde viene? Es el N, viene del ácido nítrico, con el elemento que está en medio. Tengo que acordarme de qué ácido viene, del ácido nítrico. ¿Y cómo es la fórmula original del ácido nítrico? HNO3. Ah, este es HNO, quiere decir que perdió dos oxígenos. Entonces, si era el ácido nítrico, ahora es el ácido hiponitroso. Y de esa forma podemos darle el nombre a un compuesto, a un oxiácido. ¿Sí? Tenemos que memorizar eso, memorizar las reglas y memorizar el ácido original del cual proviene. Para estos compuestos es indispensable hacer ese Profe, ejercicio. Mando. ¿y cómo nos daremos cuenta si gana o pierde? Con Midiendo los el, índices. pues con el ácido original que tenemos que memorizar. Por ejemplo, no sé, aquí el HBRO inmediatamente se me dice, da el nombre de la siguiente fórmula, HBRO. Inmediatamente, ¿qué lo tengo que ver? Visualizo, ¿es un óxido? No, no es un óxido. Es un hidróxido menos, pero no tiene OH. Es un ácido, porque tiene el hidrógeno del lado izquierdo. Ahora, tiene un anión, ¿sí? El OBR, A, hidrógeno, no metal y oxígeno, es un oxiácido. ¿Sí? Pero no sé de dónde, no sé cuál es su nombre todavía, lo que sí sé es que es un ácido. Entonces, ¿de dónde viene? Este viene del ácido brómico, ¿verdad? Es el ácido original que se forma, el ácido brómico. Y hay que memorizar la fórmula, ¿sí? HBrO3 es el ácido brómico. Como no estamos viendo reacciones químicas, tenemos que memorizarnos la fórmula del compuesto. HBrO3 es HBrO3 original y ahorita es HBrO. Perdió dos oxígenos. Por lo tanto, la regla dice que si pierde dos oxígenos, el ácido original ICO, su nombre será hipooso. Entonces, este ácido forzosamente debe ser el ácido el bromo bromoso. Hipobromoso. Ese es el camino para estructurar el nombre de este tipo de compuestos. Ubicar qué es un ácido oxiácido y luego ubicar cuál es el ácido original del que viene, que no son muchos, como les comento. O sea, no van a aparecer 50 ácidos oxiácidos diferentes. Siempre serán más o menos estos que están aquí, 7, 8, 9 los más usados. Y los otros elementos químicos de la tabla periódica ni se usan, ¿no? Ya después, para abajo del nivel o del periodo 4 hacia abajo, ya ni se usan esos elementos prácticamente, son muy raros utilizados en las reacciones químicas normales, ¿sí? Pero los que están ahí hacia arriba, el bromo, el nitrógeno, el carbono, todos esos son los más usuales. Y hay que
memorizarnos. Después con el uso ya nos familiarizamos con ellos. Pero esa es la forma, ¿no? Ubicar el ácido original del que viene, para saber cuántos ganó y cuántos perdió, ¿sí? Y recuerden, la ganancia son poquitos. Yo me acuerdo del ácido perclórico, del ácido perbrómico, y creo que también el ácido periódico, sí, el ácido periódico también lo he manejado, el ácido periódico. Son 2, 3 los per, y todos los demás sí pueden ser osos o hiposos. Ok, entonces, no sé si hay otra pregunta de esto. Mañana vamos a hacer. He entendido, gracias. Sí. Entonces, antes de ver la otra regla de los actos y eso, vamos a hacer estos dos ejemplos, y después vemos los aniones, porque como esos van amarrados con las sales. Entonces dice, dado el nombre del oxiácido, escribe la fórmula. Si nos dicen ácido sulfúrico, pues ya uno que ya está muy familiarizado con ellos, y es uno de los ácidos más comunes que se usan. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico son los caballitos de batalla, ¿no? De donde quiera aparecen, son los más usuales. El ácido sulfúrico es un oxiácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nombre termina en ico, viene de un no metal, el azufre, y es un ácido, HSO4. Entonces, dice aquí, la terminación ico indica que el grupo del anión y la contracción sulfur nos precisa que es del tipo SO4. O sea, aquí nos dice exactamente que hay que memorizarnos el anión del ácido, ¿no? Ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Sí? Se escribe el catión del ácido y luego se escribe el anión, SO4. Entonces se cruzan los números correspondientes de las valencias para convertirse en subíndices. Entonces nos va a quedar el SO4, como les comenté. Hay que memorizar que trabaja con la valencia -2 y cruzarlo, y nos queda H2SO4. O sea, para este tipo de compuestos, más que haya muchos y que hay que aprenderse la regla de cómo hacerlo, en este tipo de compuestos, no, hay que memorizarnos los poquitos que hay, para después, sobre todo, memorizarnos el anión del ácido, para después poder definir si es un ácido, terminación oso, si es un ácido hipooso, o si es un ácido perico, pero porque partimos siempre de la estructura química del ácido original, del oxiácido, ¿sí? Del ácido sulfúrico en este caso. Profe, ¿Mande? entonces habría tres maneras de formar el ácido sulfúrico, que en este caso sería con el catión del hidrógeno, y en el otro sería, por ejemplo, con el anhídrido del sulfito, que sería el SO3, y el agua. La formación del ácido. Sí. Sí, la formación del ácido sabemos que se forma a partir del óxido ácido o del anhídrido carbónico más el agua. Eso sí lo sabemos. Todos los oxiácidos vienen del anhídrido o del óxido ácido del no metal más agua. Todos se forman de la misma forma. Aquí está el dióxido de carbono o anhídrido carbónico con el agua. Aquí está el óxido de nitrógeno, pentaóxido, si le damos sistemático. El trióxido de azufre con el agua. Siempre formamos el ácido a partir del óxido ácido más el agua. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que memorizar. Profe, pero en la más reciente como diapositiva que puso página, nomás aparecía el catión hidrógeno, pues nomás comentaba eso por ver que no solo es con el agua, pues también se ve con el catión hidrógeno, formar el ácido sulfúrico, por ejemplo. No, lo que pasa es que eso ya son otro tipo de reacciones cuando ya tenemos el ácido formado. Este ácido, la forma común de que se formen los oxiácidos es esta. Así se forman en la naturaleza. Es el camino más simple para formar un oxiácido. Pero si yo tengo una reacción química entre este compuesto con un hidróxido, por ejemplo, o con otro tipo de compuesto, también se puede formar el ácido, pero ya viene de una reacción química específica.
de otro camino muy específico, de una reacción química muy específica que yo estoy generando para formar el oxiácido. E incluso esta molécula se disocia como 2H más CO3, lo cual quiere decir que en un determinado momento, si uno el cation con el anión, porque ya los tengo formados, también se van a formar el ácido. Pero la forma original de donde nace el oxiácido siempre es con el anhídrido del no metal. Las otras son ya reacciones específicas o son reacciones cuando ya se formó el ácido y luego se disoció y luego lo puedo volver a formar. Pero son otro tipo de reacciones, ya son reacciones secundarias. Sí, pero la reacción original, o sea, de donde en la naturaleza hay un montón de oxiácidos en la naturaleza. La lluvia ácida, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, son los que forman la lluvia ácida en las grandes ciudades, donde hay mucha contaminación. Y la forma directa, la forma natural, el camino químico menos, que requiere menos energía, menos trabajo, es este camino. El óxido que anda ahí en el ambiente formado por los desechos de los automóviles y de los aviones, el nítrico viene principalmente de los aviones. Y se mezcla con el agua de lluvia y forma los oxiácidos. Y esa lluvia ácida se llama, pues así, lluvia ácida. Entonces, y los otros caminos de formación, pues ya son reacciones muy específicas que nosotros podemos hacer en un reactor, ¿sí? Pero sí hay otros caminos para formar el compuesto, pero el más directo y el natural siempre es este. ¿Ok? Por eso tenemos que memorizarnos el compuesto, porque después podremos tener otras reacciones químicas en donde se genere el ácido, pero no precisamente del óxido, ¿verdad? Pero ya es una reacción química específica de mi proceso, de mi reactor o de mi proceso industrial o el que esté yo controlando, ¿no? O manejando. Pero sí, no sé si eso resuelve tu pregunta. Muy bien. Entonces, pues continuamos mañana. Ya mañana le damos la fórmula para que no se encime la otra clase. Mañana continuamos y vemos las propiedades de los aniones, de los puros aniones, ¿no? Que como comentaba su compañero ahorita, pues terminan en átomo. Cuando se separan, son los radicales terminados en átomo. O hito, dependiendo si vienen de un ácido u oso. Ok, bueno, jóvenes, ahí vamos a dejar. Ya se nos agotó el tiempo. Nos vemos mañana. Profe. Ok, Nos vemos, hasta luego. profe. Ándale, gracias, nos vemos.